Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Acordémonos que estamos dando enseñanzas respecto al Evangelio de Juan y vamos a estar citando constantemente el versículo que nos llevó a compartir y a tomar la decisión de estas predicaciones. El versículo que nos llevó a tomar esta serie de predicaciones es un versículo que está escrito precisamente en el Evangelio de Juan, que dice que hay muchas cosas que el Señor Jesús hizo, las cuales no fueron escritas, pero estas están escritas con un solo propósito, para que creamos que Él es el Hijo de Dios y por medio de Él tengamos vida eterna. Lo que nos está diciendo ese versículo es que uno de los propósitos del Evangelio, uno de los propósitos del apóstol Juan, al escribir todas las cosas, todas las maravillas, todas las cosas que él oyó, él escuchó, él investigó, están puestas con un propósito para que todos y cada uno de nosotros creamos en Cristo Jesús y por medio de Él tengamos vida eterna. El Señor quiere dar vida. Y no tan solo una vida temporal, porque la vida creo que Él nos las ha dado, por Él nos movemos, por Él respiramos, por Él caminamos, pero Él quiere darnos vida eterna. Quiere llevarnos a su gloria, quiere llevarnos a su presencia. Solo que a veces el corazón del hombre, por cuanto está inclinado a hacer la maldad, como está inclinado por naturaleza a no querer amar al Señor, es dado a buscar otros caminos. Cuando el Señor Jesús en el Evangelio nos enseña que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En el Evangelio capítulo 1, en el versículo 17, pareciera que vamos a retroceder un poquito de las enseñanzas que hemos estado teniendo, mas sin embargo creo que va a encajar muy bien este tema. El pasaje que el hermano Azarías citaba es el que vamos a leer. En el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué verdad tan hermosa, tan gloriosa, que nos está transmitiendo la Escritura en estos versículos. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo quisiera brevemente, incluso el estudio no va a ser muy extenso, espero que no lo sea, pero quiero darle como introducción, cuando la palabra dice que la ley fue dada por Moisés, yo quisiera llevarlos a que lo que creo que todos de alguna u otra manera hemos leído la Escritura y sabemos a la ley que se está refiriendo. La ley le fue dada a Moisés y podemos enumerarlo así como que en tres categorías. La ley nos enseña de qué manera fue dada. Número uno, nos enseña la palabra de Dios, que la ley, el pueblo recibió la ley por medio de Moisés en tres categorías. Una nos enseña cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y fue traído, por cuanto ellos estaban acostumbrados a vivir en un lugar en el cual no había orden, no había orden en las cosas en las cuales ellos vivían como querían. Entonces Dios le da una ley o le da leyes a Moisés para que se las transmita al pueblo y se le conoce como las leyes civiles, en los cuales el pueblo tenía que venir y tenía que aprender a respetar, tenía que aprender a no tomar lo que era suyo. Había leyes contra aquellos que robaban ciertas cosas y eran leyes civiles que tenían que ver con incluso para que no pudiera enfermarse el pueblo. Había leyes en las cuales ellos tenían que cuidarse. La primera categoría podía ser las leyes civiles. Pero había otro tipo de ley también que
que Moisés le transmitió al pueblo. Y eran las leyes ceremoniales, que tenía que ver con los sacrificios, con los holocaustos, de la manera en la cual el pueblo iba a acercarse a Dios por medio de las ofrendas que los sacerdotes iban a estar ofreciendo, para que el pueblo pudiera tener esa comunión con Dios, lo cual, cuando viene el Señor Jesucristo, bueno, todo eso queda abolido por cuanto el Señor Jesucristo viene y hace esa parte tan importante. Lo que nos enseña la palabra, que todo eso era tipo y figura lo que vendría a ser más adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en la otra categoría está la ley moral de Dios, que tiene que ver con los mandamientos de no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás. Esa ley moral al día de hoy está vigente para todos nosotros. Por ejemplo, la ley ceremonial pues ya no está vigente. Ya no tenemos que ir a Jerusalén y ofrecer el sacrificio y pedir al sacerdote que ofrezca y la sangre sea rociada en el altar. Ya no es necesario hacer eso, porque el Señor Jesús ya lo hizo. Pero hay leyes que están vigentes al día de hoy para nosotros y para todas las personas. Es la ley moral de Dios. Muchas personas, cuando malentienden a veces que estar viviendo bajo la gracia de Dios es ya no tomar en cuenta la ley moral de Dios, y eso no es cierto. La ley moral de Dios es universal, no tan solo para el pueblo de Israel, sino para toda aquella persona que vive en este planeta Tierra. Y aun aunque las personas no tengan un conocimiento de la palabra de Dios, dice la Escritura que Dios ha grabado los mandamientos en nuestros corazones. De tal manera que las personas, si nunca ha escuchado nada respecto a la palabra de Dios y nunca ha escuchado algún mensaje de la Escritura, la persona sabe lo que es bueno y lo que es malo. La persona sabe que robar es malo. La persona sabe que matar a una persona es malo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos clasificadas la ley que le fue dada a Moisés. Yo quisiera entrar a esa parte, la ley a la cual le fue dado a Moisés. ¿Qué incluía? O sea, ¿qué tenía que ver? Y quisiera yo enfocarlo a la parte ceremonial, porque Juan lo que nos está llevando es que nosotros alcancemos a mirar, alcancemos a contemplar la gran diferencia que hay entre la ley que le fue dada a Moisés y la gran diferencia en la cual el Señor Jesús dice, y la palabra nos dice, que por medio de Cristo vino por medio de Jesucristo la gracia y la verdad. Yo quisiera, y con la ayuda de Dios, que me ayudasen a orar, que oremos juntos y le pidamos a Dios que la palabra de Dios hoy nos alimente, que hoy la palabra de Dios venga a nuestras vidas y miremos esa grande obra tan hermosa y gloriosa que el Señor Jesucristo ha hecho para que nosotros podamos disfrutar. Porque si nosotros estuviéramos bajo la ley si aún Cristo aún no hubiera venido, querido hermano, querida persona, muchos de nosotros no estuviéramos aquí al día de hoy. Muchos de nosotros no fuéramos participantes de las bendiciones que Dios día tras día nos da. Vamos a pedirle a Dios: Padre, gracias. Gracias por este día, gracias porque nos permites poder compartir tu palabra, Señor. Padre, habemos tantas personas en este lugar, Señor. Cada persona piensa de una manera, cada corazón tiene un concepto de tu palabra de acuerdo a lo que él cree, él piensa, Señor. Pero hoy queremos, Padre, que por medio de tu gracia, por medio de tu Espíritu, Señor, sea tu palabra la que nos lleve a ver y a entender lo que tú quieres hablarnos con estos versículos, Señor. Ayúdanos a mirar, a comprender, Señor, esa gracia, esa verdad que por medio de nuestro Señor Jesucristo vino, Señor, y al día de hoy podemos disfrutar de tantas bendiciones. Ayúdame, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, ¿qué incluía esta ley que le fue dada a Moisés? Yo quisiera que fuéramos primeramente a un pasaje bíblico en Levítico. Vamos a Levítico en el capítulo 3.
en el versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Ok. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrenda la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ok, aquí vemos, volvamos a leerlo. Si nos los pones, hermanos, del versículo 6. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué incluía esa ley? Para que el pueblo pudiera tener esa comunión con Dios, para que el pueblo tuviera que tener esa cercanía con Dios y pudiera dialogar con Dios, era necesario que tenían que ofrecer un cordero o una oveja y degollarla y sacrificarla, y tenían que rociar la sangre sobre el altar. Y de esa manera era cubierto el pecado de la persona. Aquí es muy importante nosotros que podamos mirar que lo que hemos leído a través de la palabra de Dios y a través de la historia es que el pueblo de Israel era un pueblo, o la mayoría de las personas se dedicaba a la ganadería. Eran personas que eran pastores, eran personas que se dedicaban a criar ovejas, corderos, ganado. En pocas palabras, la mayoría de ellos tenían la función como de pastores. Ellos se dedicaban a pastorear, se dedicaban a conducir a las ovejas y a criarlas. Y aquí vemos algo muy, al estar leyendo, estar preparando esta enseñanza, en lo particular me bendecía abundantemente porque vemos cómo aquí ellos eran los pastores y cuidaban a las ovejas. Y tenían que tomar una oveja y sacrificarla por ellos mismos. Eso indicaba la ley, que así tenía que ser. La oveja tenía que morir por aquellos que los pastoreaban. ¿Qué es la gracia, hermanos? Esa fue dada la ley por Moisés. ¿Qué es la gracia? ¿Qué contraste tan grande nos enseña la palabra? Por eso la palabra y el versículo dice que la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11. Aquí la oveja ya no está muriendo por el pastor. Aquí la oveja ya no tiene que ser sacrificada por aquel que la pastoreaba, que la cuidaba, que la guiaba. No. En la gracia de Dios dice la palabra lo que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué cambio tan radical, hermano? ¿Qué cambio tan radical? Antes la oveja tenía que morir por el pastor y ahora no. Ahora el pastor dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es que la semana pasada que nuestro hermano nos compartía, cuando él decía que Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía, nuestro hermano nos enseñaba y nos bendecía con la predicación. Cuando Juan decía he aquí, él usaba una expresión, decía: míralo, obsérvalo, es él el que va a quitar, el que va a limpiar todo el pecado que está en tu vida, en tu corazón, y te va a hacer una criatura nueva. Y entonces disfrutarás de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de todos los que estamos aquí presentes y de todos aquellos que quizá no están interesados en buscar la palabra y el evangelio. ¿Qué contraste tan grande, hermano?
Como antes la oveja tenía que ser sacrificada. Esa era la ley de Moisés. Mas la gracia, dice la Escritura que el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo voy a poner mi vida por las ovejas. En otro pasaje dice la palabra de Dios, dice, a mí nadie me la quita, nadie me quita la vida, yo mismo la doy, yo mismo me he ofrecido. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tengamos bien claro y bien presente que la salvación, que el perdón de pecados no es por obra, sino es por gracia. Es por misericordia de Dios. La gracia de Dios quiere decir es un favor inmerecible, algo que nosotros como seres humanos no merecemos. Por nuestras conductas, por nuestros pecados, por nuestras maldades. Hay un hombre que compuso un canto muy hermoso, muy glorioso, que hasta el día de hoy nos bendice, Sublime Gracia. ¿Cuántos han escuchado ese canto? La mayoría de nosotros hemos escuchado ese canto y lo escuchamos, y si nos ponemos a meditar cómo este hombre fue inspirado en su gratitud a Dios, algo que se menciona constantemente es gracia, 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 sublime gracia. Todos, si no todos, la mayoría podemos saber la historia de este hombre, que era un hombre que traficaba esclavos, un hombre que se dedicaba a hacer muchas maldades. Es cierto, tuvo una vida totalmente difícil. Desde pequeño a temprana edad padeció, sufrió y muchas cosas, y eso lo impulsó a ser una persona muy mala, muy despreciable. Pero cuando él se encontraba en un momento tan difícil, y él hizo una oración a Dios, le dijo, Señor, si tú me guardaras, si tú tuvieras misericordia, yo te amaré. A lo cual Dios en su amor, en su gracia, le muestra su grande amor, y este hombre se convierte a Dios. Y es cuando viene esa inspiración de parte de Dios a que él componga este canto de adoración. Y algo en particular que él menciona, dice, y el perdón fluye como un río, fluye. Fluye, fluye. ¿Por qué fluye? Porque este hombre tenía mucha confianza en Dios. Porque este hombre tenía la claridad que él no tuvo que hacer nada para que viniera ese perdón. Hermanos, qué importante que nosotros tengamos esa claridad. Que si al día de hoy caminamos, si al día de hoy disfrutamos, hermano, porque en la vida cristiana disfrutas de muchas cosas. Disfrutas de paz, hermano. Podrás tener un problema muy grande, muy difícil, pero si estás en la voluntad del Señor, puedes disfrutar de esa paz. Y la gente puede decirte, ese hombre, esa mujer, ese joven, están dementes, están locos. Mira el problema que tienen, mira la situación que están pasando y mira cómo los ves, tan tranquilos. Pero es que ellos no saben una cosa, que la gracia que te ha alcanzado viene incluida esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Me ha tocado ver a personas que pierden a hijos, jóvenes de 20, 21 años después de haberse recibido a los 21, 22 años y al año le diagnostican cáncer y se mueren sus hijos. Y los veo contra el temple que pueden expresar, y los he escuchado decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow, hermano. Yo no sé, hermano, si a mí me pasara algo similar, tuviera yo la gracia para expresar eso. No lo sé. Te puedo decir que sí, y sé que la gracia es suficiente, pero son momentos tan difíciles, son momentos tan difíciles que yo creo certeramente que la gracia de Dios abunda, pero tenemos que estar en esa voluntad del Señor. Hermanos, disfrutar de la gracia de Dios no es venir a una reunión solamente. Disfrutar de la gracia de Dios no es asistir a una reunión religiosa, no. Participar de la gracia de Dios conlleva muchas cosas que lo vamos a ir a ver a través del estudio. Pero yo quisiera llevarte a que tuvieras en tu mente, hermano, que para ser participantes de esa gracia no tuvimos que hacer nada. Nada.
Nada, absolutamente nada. El Señor puso todo. Por eso es la gran diferencia. Por eso el pasaje dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Porque conforme a la ley de Moisés tenías que hacer. Tenías que llevar al cabrito, tenías que llevar al cordero y sacrificarlo y ponérselo en las manos del sacerdote. Y él tenía que hacer la labor. Al día de hoy, la gracia que ha venido por medio del Señor Jesucristo, no fue necesario que nosotros agarráramos el cordero. No, el Señor Jesús dijo, yo pongo mi vida, yo soy el cordero, yo voy a hacer la ofrenda por el pecado, por la maldad. Ahora, qué importante, hermanos, es que antes, en la ley de Moisés, solamente se ofrecía un sacrificio y solamente durante un año la persona podía mantenerse en esa comunión con Dios. Después era necesario otra vez ofrecer. Mas por medio de la gracia que vino por el Señor Jesucristo, dice la palabra que el sacrificio de Cristo es tan perfecto que fue solamente una vez para siempre. Para siempre. ¿Qué otro pasaje podemos ver, hermanos? Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Nos los ponen los hermanos en la pantalla. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Fíjese lo que marcaba la ley de Moisés. Por eso le decía yo hace un rato que si nos hubiera tocado vivir en la ley antes de que viniera Cristo, si Cristo aún no hubiera venido aún, muchos de nosotros no estuviéramos vivos. Mire lo que dice la palabra. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedecen a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel lo oirá y temerá. ¿Cómo ven, hermanos, la ley de Moisés? Imagínate cuántos jóvenes al día de hoy, joven, esa es una de las razones, aunque tú digas, bueno, es que yo tengo un pensamiento diferente y en su tiempo, en su momento, yo buscaría al Señor. Querido joven, imagínate que aún no hubiera llegado el Señor Jesucristo y estuviéramos viviendo bajo la ley. Si fueras rebelde, fueras contumaz, no fueras obediente a tus padres, a la instrucción que ellos te dan, y aún después de instruirte, te hubieran corregido, te hubieran aplicado un castigo, una sanción, y aún con todo eso, tú no te aplicaras a la indicación de tus padres. De acuerdo a la ley de Moisés, dice que los padres llevaban ante los ancianos y decían, este es un hijo contumaz y rebelde que no quiere obedecer. Y el pueblo se encargaba de apedrearlo. Imagínate, esa es la ley de Moisés. Al día de hoy, ¿cuántos padres no batallamos con nuestros hijos que son rebeldes y contumaces? Que hacen su voluntad, que hacen lo que quieren, que hacen lo que mejor les parece. ¿Cuántos jóvenes pueden haber que a lo mejor son borrachos y sus padres no lo saben? Y te escondes y haces muchas cosas que tus padres no saben, porque te han dado la libertad, porque te han dado la confianza de que puedas ir quizás a estudiar a un lugar fuera de tu casa, o te han dado la libertad o la confianza de irte con amigos, con amigas, pero quizá ahí con ellos haces cosas que no tienes que hacer. Rebeldes y contumaces.
de acuerdo a la ley de Moisés, tenías que ser apedreado. Qué dura, ¿verdad, hermano? Qué dura la ley de Moisés. Vamos a ver qué es lo que la gracia nos enseña. ¿Cómo es que por medio de Cristo Jesús ya no es necesario hacer eso? La gracia, el favor. ¿Y sabes por qué no es necesario? Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo, ¿estamos de acuerdo? Salmo 7:11, Dios es un juez justo y Él dice que si el impío no se arrepiente, Él ha afilado armas de muerte. Dios es un Dios justo. Y no es que Dios ahora haya cambiado de parecer, que diga, bueno, pues ahora estamos en otra época, ahora ya las cosas son diferentes, entonces ahora ya no voy a permitir que los jóvenes sean apedreados. No. ¿Sabes por qué ahora ya no es apedreado el joven? Yo creo que ya lo pensaste, si lo entiendes, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, Él va a pagar ese castigo que le corresponde al joven. Ese castigo que el joven tiene que ser apedreado y tiene que perder la vida. He aquí el Cordero de Dios, que Él pone su vida a favor tuya y a favor mía. Porque todos en algún momento cuando fuimos jóvenes y adolescentes fuimos rebeldes y contumaces. Vamos a ver qué es la gracia, hermanos. En Lucas capítulo 15. Todos conocemos esa parábola, hermanos. Lucas capítulo 15, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo ves, hermano? Esa es la gracia que vino por medio de Jesucristo. Oh, sí, al día de hoy, joven, pecas. Al día de hoy estuviste caminando en el Señor, pero un día de repente decidiste hacer tu voluntad. O hermanos adultos que estamos aquí al día de hoy, o aquellas personas que nos están escuchando y al día de hoy no te interesa buscar a Dios. Algún día disfrutaste de la gracia, algún día caminaste con Él, algún día fuiste participantes de las bendiciones que el Padre da por medio de su Hijo. Y disfrutaste de paz, de tranquilidad, disfrutaste de su Espíritu, de su gracia, de bendición tras bendición. Y al día de hoy te encuentras apartado de Dios. De acuerdo a la ley de Moisés, tenías que ser apedreado porque eres hijo contumaz y rebelde. Mas por medio de Cristo Jesús, la gracia y la verdad, esto sucede. Y cuando vienes a Cristo, cuando regresas a casa, no, el Padre no viene y te dice, ¡hey! Apedremos al hijo que era rebelde y contumaz. No, dice la palabra que cuando este joven, este hijo reconoció que había actuado mal y él tenía claridad, dice, iré con mi padre y le he dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, no merezco ser llamado tu hijo. A lo cual el padre le dice, hey, cálmate. Ese es tu pensamiento. Pero mi hijo amado, mi hijo precioso, ha pagado por ti. Ahora ven,
Ven, quítenle ese vestido andrajoso y pónganle un nuevo. Vístanlo, cálcenlo, porque este es mi hijo. Perdido estaba y ha regresado. Hagamos fiesta. Esa es la gracia. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no hemos sido como ese hijo pródigo en algún momento de nuestra vida? Y Dios nunca nos ha pagado mal por mal. Por eso yo le decía, el cristiano, el Hijo de Dios, debe de contemplar esa gracia gloriosa, hermosa de parte del Señor Jesús, que Él tiene tanta bondad, tanta misericordia. Y no es que este joven, y no es que este hijo, lo vuelvo a repetir, Dios haya cambiado de manera de pensar, no. En el siguiente versículo nos dice la causa por qué Él es recibido de esa manera, y dice en el versículo 23, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahí está el motivo, ahí es la razón por la cual ese hijo tiene ese trato. Te está hablando que es necesario, fue necesario matar al cordero, es necesario matar y ofrecer un sacrificio. Te está hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón, ese es el motivo por el cual aquel hijo es recibido con los brazos abiertos. Y no que el padre diga, pues ya yo cambié de opinión. No, Dios es Dios justo. Él va a cumplir su justicia, Él va a aplicar toda su justicia y la aplicó sobre el cordero. Toda su justicia. No, Dios no cambió de parecer, porque Él es un Dios justo. Y si Él no hubiera aplicado su justicia, entonces estaríamos hablando que Dios no es justo, pero Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios justo. Que su justicia fue saciada. ¿Quién la sació? Jesús. Por eso dice la palabra, cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba terminando esa obra tan hermosa, tan gloriosa, dijo, Padre, consumado es. Consumado es, he acabado la obra que me encomendaste. Ahora Juan, Carlos, Sergio, ponle tu nombre, ahora ellos podrán venir y confiar y serán salvos. Esa es la razón por la cual usted y yo estamos al día de hoy. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No tuvimos que hacer nada, querido hermano. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Qué gracia tan hermosa, hermanos. Qué gracia. Yo espero que alcancemos a mirarlo, a contemplarlo. Y eso te lleve a decir, Señor, quiero amarte. Señor, quiero servirte. Señor, quiero ir adelante. Sí, si usted al día de hoy es un hijo pródigo, vuelva a casa. Vuelve a casa. No se te va a aplicar lo que era antes conforme a la ley de Moisés. La ley de Moisés indicaba que tenías que ser apedreado y tenías que morir. Pero al día de hoy, el Padre te espera con los brazos abiertos. Y no estoy rebajando el evangelio, hermano. Es lo que dice la palabra. Si tienes una actitud como este hijo pródigo, que reconoce su condición, que reconoce que ha faltado a Dios, que reconoce que ha pecado contra Dios y vuelve a Él, el Padre te recibirá con esas palabras. Porque dice la palabra, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. A Jesucristo. Vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Lo que está diciendo es que antes en la ley de Moisés, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo, pero no tan solo por el pueblo, sino por él mismo. Por él mismo tenía que ofrecer ese sacrificio. El versículo 3, hermano. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que se tenía que hacer en la ley. El sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda por el pueblo, pero no tan solo por el pueblo, sino también por él mismo, porque también él era hombre, también él necesitaba de ese perdón, de esa comunión entre Dios y él. Y era necesario también ofrecer un sacrificio, era necesario también degollar al animal y esparcir la sangre sobre el altar para que pudieras venir ese perdón hacia ellos mismos. Vamos al contraste de la gracia de Dios, Hebreos 7, 23, 25. Hebreos 7, 23, 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Antes, hermanos, la ley de Moisés solamente un año. El sacrificio tenía validez solamente. Y luego nuevamente se tenía que renovar el sacrificio. Y si no se renovaba, el hombre estaba bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Pero aquí, como dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacrificio de Cristo es tan perfecto, hermanos, que dice la palabra que produce una salvación perpetua. Por eso dice que al que cree en él le ha dado vida eterna. Vida eterna. No te la da por un mes. Aquellos que creen y confían, hermanos, lo que Dios te ha dado en ti no es algo momentáneo. Él te ha dado vida eterna. No por un mes, no por un año, ni por 10 años, ni por el resto de los días que camines en esta tierra, no. La palabra de Dios nos dice que te ha dado vida eterna por siempre. Estarás con Él para contemplar su hermosura. Lo mirarás algún día, lo miraremos y lo glorificaremos. Ve, hermano, qué contraste tan grande, qué contraste tan grande. Por eso dice la palabra, dice, y en el último versículo dice, o en la última porción de ese versículo dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, hermanos, al día de hoy, tu Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vive intercediendo por nosotros. No es tu conocimiento. No es tu gran espiritualidad que tú dices tener. No es porque tienes 20 o 30 años en la iglesia. No. Es porque Cristo derrama su gracia y Cristo intercede al día de hoy por ti. Por ti. Día y noche. Así como el diablo no descansa, tampoco descansa el que cuida al remanente de Israel. No duerme el que cuida al remanente de Israel. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia. Por eso dice la palabra, si vamos al Evangelio de Juan, donde empezamos nuestra predicación. El Evangelio de Juan.
en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Dios derrama gracia hoy y mañana derrama otra vez gracia. Te encuentras en un momento difícil, Dios viene y te da gracia. Te da poder para salir de esa dificultad. Te da entendimiento para que tus pensamientos estén ordenados, estén en paz, estén tranquilos. Gracia sobre gracia. También en Hebreo nos enseña que dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Hermano, a veces pasamos por dificultades, pasamos por problemas, y lo primero que hacemos, pastor, tengo esta dificultad. Hermano, ve al trono de la gracia. Ve a Él, ve al Padre que ministra a tu pastor. Ve a aquel que guía al pastor que le vas a pedir consejo. Ve y ve con Dios. Señor, estoy en esta dificultad. No sé cómo salir de esta tentación. Señor, ayúdame. Dice tu palabra que tú fuiste tentado en todo, Señor. Y hoy me estoy acercando al trono de la gracia como tú lo estableciste, Señor. Dame gracia, Señor. Dame poder. Oh, pero lo que hacemos primero es, voy a ir con el hermano espiritual para que me ayude y me dé un consejo. Hermano, qué importante, hermanos, que nosotros miremos y le demos su lugar a Dios. No te estoy diciendo que no busques al pastor. Sí, búscalo. Él te va a guiar, Él te va a dar un consejo. Pero primero busca a Dios. Primero ve a la fuente. La fuente del río de agua viva donde fluye el consejo, donde fluye la sabiduría, donde fluye el entendimiento, donde viene el poder, donde viene la gracia. Ve a esa fuente, ve a ese trono. Y luego ve y pídele un consejo al pastor. El pastor, cuánta claridad tiene que tener, hermano, cuando viene una persona a buscar consejo. Dice, hermano, ¿qué voy a hacer con esto? La pregunta del pastor debe ser, hermano, hermana, ¿ya fuiste con el Señor? ¿Ya se lo pusiste en sus manos? ¿Ya le expresaste tu necesidad? Esa es la dirección que el pastor le debe dar a la oveja. Y claro, no lo va a regresar como llegó, le va a dar el consejo, pero lo va a instruir que cuando tenga otra dificultad, cuando tenga otro problema, tiene que buscar a Dios, tiene que ir a la palabra. Y si a lo mejor ya buscó y no tiene claridad, entonces voy con el pastor. A veces la oveja agarra, o el discípulo agarra esa costumbre de que tiene una dificultad, inmediatamente se acerca al pastor. Y ya no tiene la diligencia, ya no tiene esa responsabilidad de decir, voy a buscar al Señor, voy a leer la palabra. Y si veo que ya no encuentro la salida, entonces busco al pastor. Pero ya buscaste. Dice la palabra, normalmente dice la palabra que el que busca halla, el que toca se le abre. Pero si no buscas, no vas a hallar. Si no tocas, no se te va a abrir. Hermanos, la gracia de Dios es un contraste muy diferente a la ley de Moisés. Por eso dice la palabra que por medio de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Hermano, antes la palabra de Dios nos enseña que antes el pueblo solamente podía entrar al atrio, al tabernáculo nada más. No podía pasar al lugar santo ni al lugar santísimo. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo, y el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo nada más. Hermanos, con la gracia de Dios, con la obra tan gloriosa que el Señor Jesucristo, dice la palabra que nos abrió el camino. El camino. Vayamos a Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 16. Al 25, 10, 16 al 25.
este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su muerte, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, se nos abrió un camino tan grande que ya no es necesario ir a Jerusalén, hermano, y ofrecer tu ofrenda. No, al día de hoy en tu casa, en el lugar donde estés, puedes entrar y tener comunión con el Señor y disfrutar de su presencia y entrar al lugar santísimo. Entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué se mantenía en el lugar santísimo? Estaba el arca de la alianza, hermano. ¿Y qué había ahí? ¿Qué había en esa arca? ¿Estaba la vara de quién? ¿De Aarón? ¿Qué más? El maná y las tablas. Hermanos, esas tres cosas que te mencionan en el Antiguo Testamento, al día de hoy, acuérdate que todo era sombra y figura de lo que iba a venir, hermano. Ahí está la palabra. Ahí te va a hacer, ahí puedes ir, entrar al lugar santísimo si Dios te va a revelar su palabra. ¿Quieres ser alimentado? Ahí Dios te va a alimentar con el maná verdadero. ¿Quieres tener autoridad sobre las cosas? ¿Qué representaba la vara, hermano? ¿Quieres tener autoridad para vivir conforme a la voluntad? Dile a Dios, dame poder, Señor, como decía el canto, dame poder para vivir, dame poder para honrarte, dame poder para glorificarte, dame poder, Señor, para que sea un discípulo que te honre, que te glorifique, Señor. Dame, Señor. Ahí está. Y eso lo vas a encontrar en el lugar santísimo. Y no tiene que ser como antes, hermano, que no puedes entrar. No, se te ha abierto un camino amplio, espacioso, donde puedes entrar. ¿Sabes qué se requiere solamente? Porque yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Solamente humildad. Solamente que reconozcas que de Él provienen todas las cosas. Solamente que reconozcas que Él es tu Señor, Él es tu Dios y Él es el que hace todas las cosas en ti y para ti. Ahí está el camino abierto. Se nos abrió un camino espacioso por medio de la gracia, por medio de Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de Dios nos acerca al corazón de Jesús. Y la verdad nos acerca a la mente de Cristo Jesús. Qué gracia tan sublime, hermano. Qué gracia la que Dios ha traído en estos tiempos, con su obra tan hermosa, tan completa, tan perfecta. Imagínate, hermano, y ya estoy por terminar, aquellas personas que andan como hijos pródigos, regresa a casa, regresa. No es casualidad que estés aquí, hermano, por pura casualidad que se te antojó venir hoy, decir, hoy voy a escuchar la palabra. Ya no, hermano, es Dios quien tiene un propósito para con tu vida. ¿Crees que es casualidad que yo esté aquí predicando? ¿Crees que es casualidad que los hermanos estén acá sentados, acá? ¿Crees que hay casualidad? No.
Dios tiene el control de todas las cosas. Y Él tiene un propósito para con tu vida. Estás como el hijo pródigo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Te voy a contar una anécdota que a mí en lo personal siempre me ha bendecido y me bendijo cuando vine a los pies del Señor Jesús. Cuando yo lo escuché por primera vez, sé que había una mujer en China con una hija muy pequeña, de muy buen parecer, en un lugar muy pobre vivían, muy pobre, demasiado pobre, a tal grado que esta mujer tenía que salir día tras día para traer el sustento de su casa. Y uno de los temores que la agobiaba a ella era que decía: mi hija va a crecer y cuando crezca se va a ir a la ciudad a buscar mejor vida. Y siempre era su temor cada vez que ella salía a trabajar. ¿Y cómo fue? Un día regresó y no la encontró. Y había una carta que decía: madre, me voy a la ciudad a buscar mejor vida. La madre empezó a vender lo poco, lo mucho que tenía, la empezó a buscar, empezó a hacer todo lo que está a su alcance para buscarla, no la encontró. Sacó fotografías, las pegó en algunos postes, en algunas paredes y pasó el tiempo. Al pasar el tiempo, esta hija, que se había convertido en una joven, sale de un hotel, vivía una vida de prostitución, a la cual ve su fotografía y dice: esa soy yo. Esa soy yo. Va y la agarra y dice: sí, soy yo, pero la voltea y en la parte de atrás decían las siguientes palabras: no me importa quién eres, no me importa en qué te hayas convertido, no me importa qué hayas hecho, no me importa, lo único que importa es que vuelvas a casa. A casa. Con esta anécdota quiero llevarte a la parábola que acabamos de leer. No es que el Padre diga: ¿sabes qué? Te paso por alto tus pecados. No. Es que Cristo ha pagado tus pecados. Cristo ha pagado tus faltas a la ley de Dios. Y lo que importa es que vuelvas a casa. Ve cómo te estás dañando. Ve cómo te estás lastimando. Ve, después de que disfrutaste de Dios, de su buena voluntad, de su gracia, de su misericordia, al día de hoy mira cómo el diablo te tiene atrapado. Te ha engañado pensando que esa es una vida mejor, pero al final de unos meses, al final de unos años, quizá te dices cuenta que no es. Bueno, mira la gracia de Dios. Mira lo que nos compartían la semana pasada. Mira al Cordero. Mira aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Qué gracia tan hermosa, tan gloriosa la que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tuviste que hacer nada. En la ley tenías que hacer para ser bendecido. Al día de hoy, la bendición viene por medio de Jesucristo. La pregunta es: ¿le das el valor a esa gracia? ¿Le das el valor a esa gracia? Aquellos que están entendiendo la palabra de Dios, mira la buena voluntad de Dios para contigo. Dios nos ayude a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, su gracia, su favor, su misericordia, su perdón, su ayuda, su consolación. Antes
el hombre podía tener solamente comunión con Dios por medio de un sacerdote. Hermano, al día de hoy, la gracia que vino por medio del Señor Jesucristo no te promete que ahora tendrás la presencia de Dios un mes, 2 meses. No. Y aunque el Señor Jesús dijo: yo me voy, pero mandaré a mi Espíritu, la promesa del Padre, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Usted que ha creído en el Señor Jesús, usted que ha confiado en su sacrificio, ¿qué es lo que tiene que hacer para que esa gracia venga a su vida? Para recibir esa gracia, ¿qué tiene que hacer? Nada. Solo creer en esa obra tan gloriosa del Señor Jesús. Creer a su evangelio, creer a su palabra, creer en su sacrificio y decir: Señor, creo, quiero amarte, quiero servirte. Y entonces se cumplen las palabras que dice el Evangelio de Juan: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Jóvenes, yo espero que alcances a contemplar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Antes, los jóvenes contumaces y rebeldes tenían que ser apedreados. Al día de hoy, por la gracia de Dios, son amados. Son guiados a tener esa comunión con el Padre. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Conocí el amor Amén, Señor. para dar. Amén. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Amén, Señor. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios, querido hermano. Que antes odiábamos,
aquellos que nos habían hecho algo indebido. Pero la gracia de Dios nos capacita, nos dota para poder perdonar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso esa gracia de Dios, el Señor Jesús nos dice que no tan solo perdonemos a nuestros enemigos, sino que esa gracia de Dios nos lleva no tan solo a perdonar, sino a amar, a orar por nuestros enemigos. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Amén, Por la Señor. gracia de Dios, Gracias, Dios eterno. Gracias, Jesús hermoso. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Amén. Conocí el amor. Gracias, Señor. Conocí la verdad. Para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el perdón para dar amor. Conocí la verdad para dar Amén, Señor. verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor Bendito Dios. para dar amor. Gracias, Jesús. Conocí la verdad Solo podemos decirte gracias. para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. ¿Has conocido la gracia del Señor, hermano? Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. ¿Has recibido esa gracia? ¿Has recibido esa verdad, hermano? Yo te invito, cantémosle junto al Señor agradeciéndole. Repitamos este canto en alabanza a Dios, en adoración. Si tú has disfrutado de esa gracia, estás disfrutando de esa verdad, hermano, vamos a elevar este cántico a Dios, en reconociéndole su gracia, su misericordia, que si al día de hoy somos lo que somos, es por su gracia, por su verdad. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo perdón. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su paz. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios,
amor. Gracias, Jesús hermoso. Gracias. Conocí la verdad. Bendecimos tu nombre, Jesús, por esa gracia, por esa verdad. Amén. Para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor Amén, Señor. para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocimos Jesús. Gracias, Jesús. Conocí a Jesús Amén. para dar amor. Conocí Gracias, la verdad para gracias. dar verdad. Gracias, Conocí el Padre. perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús Amén. para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado y precioso. Gracias, Jesús, por tu obra tan hermosa, tan perfecta. De verdad, Señor, que solamente podemos decir gracias. Aquellas personas que quizás se sienten como el hijo pródigo, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Disfruta de esa gracia. Disfruta de esa verdad que Dios tiene en abundancia. Padre, gracias. Gracias por tu presencia, por tu espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho a favor de nosotros. Padre, guía a aquellos, concédeles creer en ti, Señor, para que vengan y disfruten de esa gracia que solamente está en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias y te damos gloria. Damos gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.